Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de un dilema que se está viviendo en Argentina, y es que históricamente un país en el cual se habló de que la mayoría de su gente era de clase media, hoy en día esto se ha acabado, ya no existe más esta situación. Vamos a estar viendo algunas noticias que ponen de manifiesto la verdadera situación, qué es lo que realmente está pasando con Argentina, y que esto de que Argentina es un país de clase media ha quedado nada más que en el olvido, en el pasado, desgraciadamente, y cada vez más gente está pasando a las clases más bajas, y esto claramente responde a las malas decisiones que han tomado los gobiernos y que han, como siempre, perjudicado a la gente. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que dice: nueva pirámide social, duro golpe al país de la clase media. Dice, por primera vez en décadas, la clase media cayó por debajo de un tercio de la población, mientras la clase baja ya alcanza el 64% de los hogares argentinos. Y miren, acá podemos ver muy bien una explicación gráfica que es una pirámide social. Y vemos como en el 2019, por ejemplo, la clase alta era un 5%, en el 2020 bajó a un 4%, y ojo que vamos a tener que ver después cómo termine el 2021, seguramente va a ser todavía peor. Clase media, miren, la media absoluta era 17% y el año pasado, el 2020, bajó el 11%. Clase media baja era un 28%, bajó un 21%. O sea que la clase media total, considerando la media y la media baja, que además la media baja comparándola con otros países de Latinoamérica, equivaldría a la clase baja. Es un dato que acá, por temas de mediciones, queda totalmente desfasado con la realidad. Pero bueno, basándonos en los datos que vemos acá, la clase media habría bajado de un 45% en el 2019 a un 32% en el 2020. O sea, si juntamos el 32% de la clase media con el 4% de la alta, tenemos que un tercio nada más de la gente del país vive más o menos bien. Porque la clase media tampoco es que vive bien, al contrario, bastante ajustada. Y la clase alta también acá comprende a todo el espectro, desde los que ganan menos de la clase alta, que incluso también es complicado en muchos casos llegar a fin de mes. Vamos ahora con las clases bajas. El 30% en el 2019 y 39% en el 2019 ganó 9%. Y la clase baja extrema subió de un 20% en el 2019 a un 25% en el 2020. Lo que hace que la clase baja total sea del 64%. 2/3 del país son pobres. Y ahora vamos a ver más en detalle el tema de los sueldos, porque es realmente increíble cómo gente que ha dedicado años de su vida, que arriesga su vida, tiene sueldos que están debajo de lo que se considera la pobreza en el país. Y algo también muy interesante antes de empezar a ver datos más profundos es que todo este dilema que se habló de parte del gobierno de que había que elegir entre economía o salud, ya nos estamos dando cuenta que era un falso dilema, porque necesitamos tanto la salud como también a la economía. Porque justamente con la economía se financia la salud. Con la economía podemos comer, podemos tener un techo, podemos pagar los medicamentos que uno lo requiera. Y si cada vez más gente está pasando a las clases más bajas, va a ser imposible financiar todo. No solamente lo propio de lo que uno tiene que aportar en su casa, para su familia, para comer, para todo lo que mencionaba antes, sino que también con los impuestos. Y cada vez hay menos gente que puede trabajar, menos gente que puede aportar. ¿De dónde van a salir los impuestos para financiar todo lo que hay que financiar? Que entre eso que hay que financiar está la salud. Así que quedó demostrado totalmente que es un falso dilema tratar de hacer competir a la economía con la salud. Son dos cosas que necesitamos. Es como que el ser humano dijéramos, ¿qué es más importante, el agua o la comida? Sin agua y sin comida nos morimos, necesitamos ambas, es lo mismo. Y por eso que el gobierno le haya impedido a mucha gente que pudiera trabajar este año fue realmente algo terrible, algo que atentó contra la vida, contra la salud, contra la economía de la gente. De hecho, sin ir más lejos, hasta lo mencioné en varios videos, que el mismo presidente salió a decir que prefería tener más pobres que obviamente sacrificar el tema sanitario, como si no fuera también un riesgo y que también pudiera generar muertes que haya más pobres, obviamente. Por mucha salud que tengamos, que es obviamente lo primordial, tampoco podemos vivir si no tenemos para comer. Pero miren esta noticia, que ahora es cuando se pone todavía más complejo el tema de los salarios y de las clases en Argentina. Miren esta nota del día de hoy que dice: los alimentos le ganan a la inflación. Una familia necesitó 54.000 pesos para no ser pobre. Para todos los que sean de otros países, no se queden con el tema del cambio, porque va a dar que es un número terrible, que seguramente esto si lo pasan al cambio oficial
no es nada. De hecho, es la mitad del sueldo mínimo de muchos países de la región. Son exactamente al cambio de hoy $340, que es lo que se necesita en Argentina para que una familia no sea pobre. Pero lo que vamos a estar viendo en instantes es que muchísimas profesiones, el sueldo que se les paga es inferior a esto. Y acá dice además que se necesitan 22.681 para no ser indigente. Todo esto según datos oficiales del INDEC, o sea, son datos del gobierno. Y para no ser indigente se necesitaban $144, que es lo que sería al cambio de hoy. Pero bueno, como les decía antes, recuerden el número, para no ser pobre una familia debe ganar más de 54.000 pesos. Miren esto, escalas salariales de empleados de comercio 2021, esto está recontra actualizado, de hecho es lo que va a significar el sueldo de una jornada completa para alguien que obviamente sea un empleado de comercio, y esto va a regir hasta marzo del 2021, o sea, son datos súper actualizados. Alguien que trabaja en maestranza, por ejemplo, lo máximo que puede percibir son 47.000 pesos más o menos. Estamos hablando de 7.000 pesos abajo de la línea de pobreza, o sea, alguien que va a trabajar de todos estos trabajos que vamos a estar viendo, le pagan muy por debajo de lo que necesita esa familia para no ser pobre. O sea, es generar pobres, nada más. Un administrativo en empleado de comercio, que yo creo que la mayoría de la gente del país y de los que trabajan, sacando a los del gobierno, porque sabemos que hay un porcentaje gigantesco de gente que vive del gobierno, pero los que trabajan en privados, administrativo de empleado de comercio. Y el sueldo que se acordó fue entre 47 y 49.000 pesos. Nuevamente, debajo de la línea de pobreza. Vendedores y cajeros, mismos salarios. Entre 47 y 48.000 pesos, abajo de la línea de pobreza según lo que veíamos antes. Miren los médicos, esto también es impresionante. De esta nota que dice, queremos que nos paguen como esenciales. ¿Cuánto cobra un médico en Argentina? Y dice, los médicos clínicos de los hospitales públicos trabajan en condiciones precarias y con un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando en otro país lo más común es que un médico, especialmente un médico que le va bien y que hace un buen trabajo, suele ser de las clases más altas. En la mayoría de los países tienen sueldos muy altos. En Argentina son pobres, o sea, hay que estudiar, no sé, más de una década, dedicarte a esto, quemarte las pestañas para después terminar siendo pobre, que te paguen por debajo de la línea de la pobreza. Y escuchen, dice que un médico clínico cobra entre 30.000 y 40.000 pesos, casi la mitad o 2/3 de lo que se necesitaba para no estar bajo la línea de pobreza. De hecho, el médico clínico que cobra 30.000 pesos está más cerca de los 22.000 que veíamos que era la pobreza extrema. O sea, ¿se imaginan un médico? Es que es una locura. Esto para que se entienda, un médico que estuvo años de su vida dedicándole, hoy en día en esta situación que todo el mundo ha salido a aplaudirlos, aguante los médicos, pero están ganando sueldos que son realmente aberrantes. No puede ser que estén cercanos a la línea de pobreza extrema, teniendo que poner su cuerpo arriesgándose la cantidad de médicos que murieron con esta pandemia, para que encima sean remunerados de una manera vergonzosa. Imaginemos qué distinto sería que se invirtieran los sueldos y que los médicos ganaran lo que ganan los políticos y los políticos ganaran lo que ganan los médicos. Sería muy distinta la situación en el país, totalmente. Y me parece que sin lugar a dudas debería ser así como funciona. Tenemos políticos que ni siquiera terminaron el secundario prácticamente, que no saben ni lo que hacen y que incluso aún hasta teniendo títulos son un desastre o hacen cosas para las cuales no estudiaron y no tienen idea. Mientras que los médicos me da mucha rabia justamente por eso, gente que se dedicó, que es experta, que está salvando vidas y que se les paga una miseria. Miren esta noticia que tiene 5 días y dice, policías y penitenciarios con subas en varios rubros. Aumento de sueldo para las fuerzas de seguridad de la provincia. Y en esta nota se habla como casi con orgullo de que de parte del gobierno se les subió el sueldo a las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad. Pero escuchen lo que están ganando. Dice de esta manera, el sueldo neto de un oficial de policía ingresante ascenderá a 46.238 pesos. Está casi 10.000 pesos por debajo de la línea de pobreza que habíamos visto en la nota anterior. Y es impresionante cómo en esta nota, que mostraba recién, citan a los que están encargados de esta recomposición salarial y hablan maravillas como que wow, subimos una cantidad astronómica, ahora van a vivir bien y están ganando menos de lo que se necesita para no ser pobre. O sea, imagínense los que sean de otros países, levantarte todas las mañanas, tener que sacrificarte un policía que lo pueden literalmente matar, un médico que hoy en día con esta situación le puede pasar lo mismo, o el que trabaja en lo que sea, pero que haya dedicado años de su vida, que tenga que salir a trabajar todos los días para que le paguen y cuando ve su sueldo dice, wow, estoy abajo de la línea de pobreza, estoy capaz en el medio entre pobreza y pobreza extrema. Díganme, ¿quién puede tener ganas de querer trabajar? Es realmente alucinante lo que sucede en Argentina, esto no pasa en otros países. Hay una distorsión absoluta de los sueldos y los salarios y ¿quién siempre termina perjudicado? La gente, los que menos tienen, y cada vez son más los que menos tienen.
Y hay que entender esto de una buena vez porque no podemos permitir que esto siga pasando en el país. Y además parece ser que pasa impune, o sea, nadie hace nada, nadie reclama por esto. Justamente hago este tipo de videos porque es algo que me indigna y que se tiene que saber, tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser conscientes de lo que realmente está pasando. Porque si no, es como vivir en una burbuja en la que pensamos que está todo bien, que no pasa nada, cuando en realidad es muy compleja la situación. Y además ha dejado a toda la sociedad en una situación crítica como si fuera un enfermo terminal. Y tal cual como un enfermo terminal, cuando viene una enfermedad tan simple como un resfrío, lo puede terminar matando. Entonces, por eso me parece importante hacer este tipo de contenido, porque tenemos que entender que la situación del país, por más que uno diga, bueno, no gano bien, estoy mal, no sé qué, pero llego a fin de mes, no se puede vivir así, porque viene una hiperinflación, viene alguna subida del dólar, alguna crisis por alguna razón internacional y que impacta a la Argentina y va a destrozar la economía, porque está sobre un castillo de naipes sostenida. Hay que entenderlo, no se puede seguir así. Y además saca las ganas de progresar. Cada vez escucho más gente joven que tiene las capacidades como para hacer salir al país adelante, que al revés, que dice, no, en cuanto pueda me voy del país, me quiero ir, porque es lógico, es lo que haría cualquier persona con 2 dedos de frente y que tiene las capacidades para hacerlo. Pero bueno, me gustaría también saber su opinión, que me dejen los que son de Argentina, cómo han visto sus sueldos, si han crecido o si cada vez notan esto de que les está costando más llegar a fin de mes, que rinde menos. Y los que sean de otros países me gustaría saber también cuál es la situación en sus países respectivos, si se ha hecho algún tipo de actualización, cómo están el tema de los sueldos y las clases sociales, si está pasando algo similar a Argentina, de que esté desapareciendo la clase media o por el contrario se está empezando a crecer. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.